Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Anaquel, el programa de filosofía judía que nos presenta Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, sí, hoy vamos a colocar un libro muy original, su tesis, ¿no? Sabemos que vamos a colocar en nuestro anaquel de nuestra biblioteca imaginaria e infinita de libros de pensamiento y filosofía judía, vamos a colocar un libro cuya nota distintiva quizás es la audacia, al mismo tiempo que lo bien fundamentada, de su tesis, la tesis que avanza este libro que propone, y es un libro que está profundamente relacionado, íntimamente relacionado con los últimos libros que estuvimos colocando, Jorge, en nuestro anaquel. Eh, Colocamos un libro ya de Jonathan Israel, colocamos un libro de David Sorkin, todos estos libros de Jonathan Karp, de estos libros se interrogaban acerca de la modernidad judía, algunos haciendo más hincapié en lo que se llama la ilustración judía, la Haskalah, otros haciendo énfasis en lo que se llama los procesos de secularización de la tradición judía, es decir, cómo la tradición judía pasó de un sistema corporativo, institucional, a, entre comillas, integrarse al mundo social y político de la modernidad. Eh, y eh, Habíamos también, cuando colocamos el libro del historiador del pensamiento, Jonathan Israel, habíamos visto que todos estos textos que mencioné antes y que colocamos en nuestro anaquel, la pregunta es, por un lado, cómo el pensamiento judío eh, transicionó hacia formas de modernidad, colaboró él mismo con piezas fundamentales para la modernidad, no solo en términos sociales, sino del pensamiento. Spinoza, Mendelssohn, los movimientos sociales emancipadores del siglo XIX, el marxismo. ¿Cómo es que estuvo y por qué estuvo tan comprometido con las vanguardias políticas, sociales, pero también artísticas? Freud, Einstein. ¿Cuál es la razón de que encabezaran eh, esos movimientos de avant-garde, esos movimientos progresistas? El libro que vamos a colocar hoy realmente propone una hipótesis muy interesante, muy novedosa, y llena también una laguna historiográfica al respecto. El libro en cuestión, a terminar con prolegómenos, el objeto, el libro que vamos a colocar, se llama Jewish Materialism, es decir, materialismo judío, y lleva como subtítulo La revolución intelectual de los años 1870. El autor es el investigador, el profesor Eliyahu Stern. El libro fue editado por Yale University Press en el 2018. Eliyahu Stern es profesor, es investigador en la Universidad de Yale, la prestigiosa universidad, y antes del libro que vamos a comentar hoy, ya había publicado un libro sobre el Gaón de Vilna, sobre Elías de Vilna, que se llama The Genius, el genio, sobre Elías de Vilna, en el 2013 por Yale University Press. Ahora, este libro, Materialismo Judío, es un libro muy importante, sobre todo muy interesante, porque, a ver, para hacerlo un poco esquemático,
pero claro. Eh, Muchas de las tesis acerca de la pregunta que organizaba la emisión de hoy, que es por qué los judíos se contaron entre los principales promotores de todos los movimientos de vanguardia, modernos, de avanzada. Una de las tesis últimas es la que propuso el historiador y pensador Yuri Sleskine, que tiene algunos libros publicados en español. Ya los vamos a colocar en nuestra biblioteca, en nuestro anaquel. Yuri Sleskine, que ahora es profesor en Harvard, su tesis plantea que este compromiso de los judíos en la vanguardia se debió sobre todo a su condición de nómades de la diáspora, es decir, personas que viajaban por todo el mundo y atravesaban fronteras, y este atravesar fronteras los predisponía a abrazar causas de avanzada y a tener una naturaleza cosmopolita. Ahora bien, dice nuestro autor, Stern, del libro Materialismo Judío que estamos comentando, que esta tesis de Leskine, de Yuri, es una tesis un poco acotada, que quienes tenían esta posibilidad o quienes participaban en este mundo cosmopolita eran un grupo de judíos, sobre todo occidentales, de franceses, alemanes, algunos de Europa Oriental, muy pocos. Creo que en general las grandes masas judías de Europa Oriental estaban sin salida al mar y no participaban de esta condición cosmopolita y de atravesar fronteras, más bien estaban bastante circunspectos a zonas determinadas y sin posibilidad casi de moverse, de trasladarse. Hay otra tesis contraria a la del investigador ruso, que plantea que precisamente fue el hasidismo, fueron las formas religiosas de los judíos de Europa Central y del Este, con el hasidismo, con su solidaridad, sus formas comunales, las que luego se secularizaron y dieron las características de la identificación de muchos judíos con los primeros movimientos socialistas y socialdemócratas. Bueno, nuestro autor desestima las dos tesis por insuficientes y lo que plantea es que hay una serie de pensadores, filósofos, sociólogos, que justamente se ubican en el territorio de Europa Oriental en 1870, sobre todo en los años 1870, sobre todo en Rusia y en las zonas linderas a Rusia, tienen una gran producción intelectual, entre ellos principalmente cita a Moses, Liev, Lilian Blum, a Nikolai Chernyshevsky, a, por ejemplo, Aaron Muel Lieberman, Isaac Miner, todos ellos en general, con diferencias, comenzaron a pergeniar filosofías materialistas, explicaciones materialistas del universo, explicaciones materialistas de la conducta humana, concepciones materialistas cosmológicas, filosóficas, pero uniéndolas a características étnicas y religiosas judías, una especie de extraña melange o blend entre cábala, darwinismo,
teorías de tipo energéticas, todo un movimiento cultural que hasta ahora no estaba estudiado. El autor Eliyahu Stern recaba textos que no estaban todavía, no habían sido puesta a la luz sobre ellos, no habían sido analizados, mostrando que comienza a haber una idea materialista, según nuestro autor, tenía profundamente que ver con, sobre todo, las persecuciones, los pogroms de Odessa en esa época, donde el tema material, el tema de la vida, el considerar el cuidado del cuerpo, el considerar las condiciones materiales de la existencia, la propia indigencia, la propia precariedad de la vida rusa, de la vida de los judíos de Europa Oriental, concluye en elaboraciones teóricas donde el materialismo, el cuidado del cuerpo, las condiciones de vida, la idea de la materia cobra una relevancia, se pone en primer plano. Entonces, corrientes filosóficas de la época como el monismo, el positivismo, se articulan con la identidad judía, con aspectos de la identidad judía. Entonces aparecen fundamentos filosóficos para una teoría universal del materialismo. Nuestro autor lo llama un materialismo judío, con importantes pensadores, Lange, Plejánov, la reivindicación de Spinoza. Es decir, es un territorio, una zona del pensamiento que no había sido explorada todavía. Esto funcionaría también medio como el ariete para ver cómo llega entonces el compromiso de tantos judíos que se comprometen en empresas que luego, por supuesto, no salen bien, entre comillas, la Revolución Rusa, los movimientos socialistas en Europa, todo ese compromiso famoso de los judíos. También es interesante que el materialismo judío se articula con las primeras propuestas sionistas. Si este materialismo judío pasa igualmente a perspectivas socialistas, perspectivas sionistas, hasta perspectivas en Estados Unidos, digamos, capitalistas. Pero lo que tienen en común es una reivindicación de la materia. También es interesante porque es como una forma de reapropiarse positivamente del viejo cargo, acusación de materialismo judío, que parece un cargo antisemita, pero es una manera también de apropiación positiva de eso, que ya lo vimos cuando comentamos los libros del profesor Nirenberg, donde él estudia cómo en la clasificación cristiana tradicional siempre el judío ocupa el lugar del materialismo. Bueno, en la investigación del profesor Stern, que efectivamente lo cita a Nirenberg, él estudia cómo hay un periodo en que hay una apropiación positiva de esto y cómo esto permite explicar algunos fenómenos históricos. Así que, Jorge, colocamos el libro Jewish Materialism en nuestra biblioteca, que viene a llenar una laguna historiográfica importante. Pues sin duda esa laguna tendrá ahora muchas aguas en las que beber, así que esperamos volver a contar contigo cuando puedas. Hasta entonces, muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, Jorge.